Bueno, entonces no se les olvide, estos son los grupos funcionales. Y aquí están los ejemplos, cómo nosotros los vamos a identificar. Entonces, los óxidos. Los Perdón, profe, óxidos ¿como título o como subtítulo? como subtítulo. Entonces, vamos a comenzar a ver el primer grupo funcional. Los óxidos como tal son compuestos que binarios porque están compuestos por dos elementos, como lo podemos observar acá. Un elemento y el oxígeno. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los óxidos como tal, existen dos tipos, digámoslo así. Son básicos cuando se une el oxígeno con un metal. Por ejemplo, como ustedes lo pueden ver aquí, el dióxido de sodio, que el sodio es un metal con el oxígeno. Y pueden ser ácidos, como lo vemos aquí, que es la unión del oxígeno con un no metal. Dentro de esos tenemos aquí el no metal, que es el nitrógeno con el oxígeno. Entonces, esos son los dos tipos de óxidos, el óxido básico y el óxido ácido. Para cuando nosotros hablamos de óxidos, ellos tienen ciertas reglas también para formarlos. Entonces, el primero es identificar que es un metal o un no metal para saber si es un óxido que básico o un óxido ácido. Segundo, identificar los números de oxidación con el que trabaja el elemento para poderlo nombrar. El tercero es el número de oxidación del oxígeno es -2, que ustedes ya lo saben, menos si llegara a ser un peróxido. Ahí es donde va a trabajar con -1. Ejemplos de peróxidos los pueden observar acá, como está el agua oxigenada. Luego de observar los números de oxidación, entonces voy a realizar la ley de aspas. Ya les explicaré con un ejemplo que es la ley de aspas. El quinto es simplificar siempre y cuando sea posible, teniendo en cuenta los dos subíndices. Ustedes ya saben que subíndices son estos numeritos que están abajo, que es la cantidad de átomos de cada elemento. Y el último, nombrar mediante las tres nomenclaturas, IUPAC, stock y sistemático. Esas son las tres nomenclaturas. El azufre lo cambiamos, no le ponemos azufre, sino sulfuro, o sulfúrico. El nitrógeno es nitroso, nítrico. El oro es auroso o áurico. El plomo es plúmbico o plumboso. El hierro es ferroso o férrico y el cobre es cúprico o cuproso. Esas son las excepciones de algunos elementos que se les cambia el nombre, la nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de cómo se forman los óxidos, vamos a hacer el ejemplo con el potasio. El potasio solo tiene un estado de oxidación, que es +1. Dentro de nuestras normas dicen que un óxido se forma cuando yo lo uno con el oxígeno. Entonces aquí le voy a poner más oxígeno, ¿cierto? Dentro de las reglas nos dicen que vamos a colocar los números de oxidación de cada uno de estos compuestos. Entonces, en este caso, vamos a colocar, ahí ya lo tenemos, el número de oxidación del potasio es +1. Entonces, yo lo voy a colocar aquí, +1. Aquí voy a colocar +1. Y el oxígeno, ustedes ya saben que trabaja con -2. Entonces le voy a colocar -2. En nuestras reglas decía que había que hacer ley de aspas. Entonces, ¿qué significa la ley de aspas? Que el número que tiene el potasio baja al oxígeno y el número que tiene el oxígeno baja al potasio. Entonces, esto me produce a mí lo siguiente. Entonces, en este caso sería el potasio quedaría con 2 y el oxígeno quedaría con 1. Entonces voy a bajar este numerito con un subíndice y me quedaría de esa forma. En las normas dice que se puede simplificar, pero este lo puedo simplificar no porque a uno
no le puedo sacar 0.5, entonces lo dejamos tal cual, porque tengo que mirar ambos subíndices para poderlo simplificar, de lo contrario, lo dejo así como me queda. Ahora lo voy a nombrar con las tres nomenclaturas. Como estamos hablando con óxidos, entonces lo primero que vamos a poner la palabra es óxido. ¿Listo? Y comenzamos. Como tiene solo un estado de oxidación que es +1, en nomenclatura, dice que le agrego la palabra D. Entonces, óxido D, y coloco el nombre del elemento con el que está trabajando el oxígeno, que es en este caso el potasio. Óxido de potasio. En las TOC dice que tengo en cuenta los números de oxidación y los coloco en romano. Entonces vuelvo y coloco mi palabra óxido, óxido de potasio, óxido de potasio. ¿Y qué número de oxidación tiene? Pues 1, y ese es el que va dentro del paréntesis y el número romano. En la sistemática ya depende de la cantidad que tenga aquí, de los subíndices que tenga cada elemento la cantidad de átomos. Entonces, el oxígeno tiene 1. En lo que hablamos la clase pasada es monóxido, que significa que tiene 1 de potasio. Y ahí vemos las tres nomenclaturas en los óxidos. Eso es lo que vemos. Vamos con el ejemplo número 2. Cuando nosotros hablamos del azufre, el azufre tiene 3 estados de oxidación, que son 2, 4 y 6. Entonces, vamos a comenzar nosotros a trabajar con el que tenga menor valencia. Si ustedes se acuerdan, nos vamos aquí para las nomenclaturas. Ustedes saben que cuando tienen 3 estados de oxidación, como es el azufre, cada número de oxidación tiene un sufijo. Entonces, hiposo, oso y ico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros vamos a trabajar en este caso, con el azufre vamos a arrancar primero con el menor número de oxidación. Para que sea un óxido le tengo que sumar, ¿qué? Oxígeno, ¿cierto? Y si no, pues no será un óxido. Entonces, le voy a agregar los números de oxidación. En este caso, para el azufre va a ser +2, porque vamos a comenzar con el menos, y para el oxígeno, que ustedes ya saben, siempre va a ser -2. Hacemos lo que ya sabemos, ley de aspas. Entonces, significa que voy a pasar, aquí espérenme, voy a pasar este 2 para el oxígeno y este 2 para el azufre. ¿Qué me quiere dar esto? Esto me da a mí S2 O2, ¿cierto? Voy a volver estos pequeños, que son la cantidad de átomos que tiene cada elemento, como que es el subíndice, y ¿lo puedo simplificar? Claro que sí, porque le puedo sacar la mitad a 2 y tanto del azufre como del oxígeno. Entonces, esto me producirá a mí, o la reacción que se produce o se forma, es SO. Entonces, eso es lo que se produce. Lo vamos a nombrar con las tres nomenclaturas. Como yo ya sé que tiene 3 estados de oxidación y sé que es un óxido, entonces arranco con la palabra óxido. Óxido. Como trabaja con las tres nomenclaturas, este está trabajando con el menor, sería hiposulfuroso. Le estoy agregando, como pueden ver aquí, le estoy agregando el hipo y el oso.
porque está trabajando con el menor número. Cuando vemos la segunda nomenclatura, entonces óxido de azufre, ahí sí le pongo el nombre normal, y entre paréntesis el número de oxidación. Nosotros sabemos, como los estamos formando, sabemos que está trabajando con 2. Y por último, veo la cantidad de átomos que tiene, que eso es lo que significa la sistemática. Entonces solo tiene 1. Entonces sería monóxido de azufre. Y ahí tengo las 3 nomenclaturas que hemos visto.